El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un precipicio de la montaña sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por encima de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Dice Jesús hoy: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Hay una certeza con la que habla Jesús, porque dice: les aseguro. No es la certeza humana, no es la seguridad humana, que esa tiene sus fallas, aun cuando a veces uno cree tener conocimientos ciertos de algo y dice: te aseguro esto, te aseguro que sí. Aún eso puede fallar. Jesús no falla cuando dice, cuando habla, y hoy dice: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra, es bien aceptado en su tierra. Y pone 2 ejemplos del Antiguo Testamento: el ejemplo del profeta Eliseo y el profeta Elías. En tiempos del profeta Elías, dice, hubo falta de lluvia en el país, en Israel, 3 años y medio, y hubo un hambre terrible. Encontramos en el Antiguo Testamento esta narración de cómo el profeta Elías fue enviado a una pobre viuda que vivía en Sarepta, porque el pueblo de Israel tampoco aceptaba al profeta Elías, ¿sí? Y entonces fue enviado afuera del pueblo de Israel. Ahí vivía una mujer que tenía un hijo y todo se había acabado. Llegó el profeta y le dice: hazme un panecillo porque tengo hambre. Y la mujer le dice: te juro que ya no me queda harina, ya nomás me queda una poquita para hacer un panecito para mi hijo y otro para mí. Es todo, lo comeremos y luego ya moriremos, porque ya no tenemos nada. Pero el profeta le dice: anda, haz primero un panecito para mí, un pan, porque el Señor ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja, ni el aceite en la vasija. Y aquella mujer creyó en lo que el profeta decía. Entonces hizo el pan, se lo dio al profeta, y efectivamente, dice, la harina no se le acabó, el aceite tampoco. Creyó en el profeta. Y creyó en el profeta que hablaba en el nombre de Dios. Y aquella mujer creyó en Dios, en el Dios de Israel. Después, en tiempo del profeta Eliseo, ya nos habla también hoy la primera lectura de este hombre, Eliseo. Había un general, ¿sí?, del ejército, y este estaba leproso.
Había también una muchachita que había sido llevada a trabajar en casa de este general y trabajaba con la esposa de este general. Ella conocía a Dios, el Dios de Israel. Por consejo de ella le aconsejó a su esposa de este general que por qué no iba a Israel, que por qué no iba a ver al profeta Eliseo. ¿Sí? Y este hombre llamado Naamán, el general, le dijo a su rey este deseo de la mujer, que fuera a ver al profeta Eliseo. Y el rey de Siria le manda una carta al rey de Israel para pedirle que cure a su amigo, el general. El rey de Israel pues no entendió de qué se trataba, dijo, se rasgó las vestiduras diciendo: yo no puedo hacer eso, yo no soy Dios. Sin embargo, se acercó el profeta Eliseo y le dice: Señor, ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Mándamelo, y sabrán que en Israel hay un Dios verdadero. Y efectivamente lo mandaron con él, pero el profeta Eliseo ni salió a verlo, solo mandó a un criado y le dijo: dile que se vaya a bañar 7 veces al río. Y ahí va el criado y pues dice el profeta que vayas a bañarte 7 veces en el río. ¿Qué pasó con este enfermo? Se enojó. Yo pensé que iba a salir y me iba a imponer las manos y me iba a curar. Y luego, ¿a dónde me manda a bañar? Al río Jordán, habiendo mejores ríos, mejores aguas. ¿Me manda a bañar ahí? El que le acompañaba le dice: Señor, si el profeta te hubiera mandado algo peor, algo más fuerte, tú lo habrías hecho. Mira, solo te manda que te bañes en el río. Pues algo así como queriendo y no, ¿verdad? Como el que hace el berrinche y no quiere ir, pues ahí fue a bañarse las 7 veces y quedó sano. Y entonces reconoce diciendo: ahora sé que no hay otro Dios mejor que el de Israel. Ya no hay otro. Ahora sé. Pero miren cómo este hombre que esperaba un signo directo del profeta, por poquito y no cree y se queda enfermo. Si es que no lo hubiera convencido su acompañante, se hubiera quedado enfermo y quizás hasta se muere. Como aquel pasaje de San Pedro, después de que ya Jesús había muerto y Pedro predicaba en el templo de Jerusalén, llegó al templo y se encontró ahí a uno que estaba pidiendo limosna. Y dice Pedro: pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate y vete a tu casa. Imagínense si Pedro hubiera llevado ahí una moneda, se la da y aquel enfermo ahí se queda. ¿Ah? Queridos hermanos, esto nos lleva a pensar cómo actúa Dios. No queramos a veces nosotros los signos a los que a veces estamos acostumbrados ver. Algo muy sencillo a veces que nos sucede a nosotros cuando hacemos la bendición de una imagen, de la Virgencita, de Cristo. Pues yo hago la oración, le doy la bendición y todo, pero siempre me andan diciendo: ¿y no le va a poner agüita? O sea que si no le pongo agua no va a quedar bendito, ¿verdad? ¿Sí? O llegan y luego: es que ya lo llevé a bendecir pero no le pusieron agua y por eso vengo ahora acá mejor. Así el profeta Eliseo, así le pasó. Dijo el general Naamán: yo pensé que iba a salir y personalmente me iba. Pensé. Pidámosle hoy a Dios que nos conceda la gracia de aceptar siempre la forma de actuar de Dios. Sí, habrá signos en nuestra vida que no entendamos, que no comprendamos,
pero será el actuar de Dios. Tendremos que esperar un poco. Imagínense, este general tuvo que ir a bañarse 7 veces al mismo río. Tuvo que esperar, tuvo que tener paciencia y creer. Paciencia y fe. Paciencia para ir a hacerlo una y otra vez. Fe para esperar y saber que Dios realizaría su obra. Y a veces nos tocará hacer eso. Paciencia, esperar, hacer lo que Dios nos pide a través de los profetas siempre. ¿Sí? Cuando uno le dice a veces a alguna persona, mire, ore por esta situación que está viviendo, pídale a Dios, acuda a la Eucaristía. Pues sí, ya lo he hecho, ya lo hice, como diciendo, y no veo nada. ¿Qué faltará? Creer verdaderamente en Dios. Pero bueno, dice Jesús hoy en el Evangelio, ningún profeta es bien recibido en su tierra, en su patria, en los suyos. Si no reconoce a Dios, tampoco tendrá lo que pide a Dios. Pues nosotros pidámosle que nos regale la fe también para creer en las formas, en las maneras como Él se manifiesta a nosotros. Que así sea.